y que está dicho en palabras simples. No está oculto nada, no está en parábola, no está en metáfora, no está en alegoría, no está en sombra, no está en tipos, sino que está en palabras simples. Si entendemos esas 29 cosas, entonces vamos a entender la clase de Dios que nos vino a visitar a esta tierra, en la persona de Jesucristo. ¿Verdad? Nosotros le cantamos al Padre, le cantamos al Hijo, le cantamos al Espíritu Santo. Y la primera cosa que todos nosotros debemos saber de quién es Dios es que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Si nosotros logramos visualizar eso en nuestro espíritu, entender eso en nuestro espíritu, pues es lógico que Dios nos va a dar mucha sabiduría para poderlo enseñar, discernir, captar, ¿verdad? Porque en el final de Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias a Dios que hoy vamos a hablar de la quinta cosa. La quinta cosa. Ya vimos la primera, Él es Padre, Hijo y Espíritu. La segunda, Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos que entender a la luz de la Biblia. La revelación de lo que Dios quiere que sepamos está en la Biblia. Y Él primeramente nos dice que vayamos a las naciones bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en los evangelios. Pero en las epístolas, el apóstol San Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos ellos explican lo que tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ellos lo explican. Al grado de que en los mensajes pasados yo les dije a ustedes que, así hablando en lenguaje coloquial, o sea práctico, los apóstoles agarraron la onda. Porque ellos cada vez que se despedían decían que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Entonces ellos captaron la realidad del Evangelio. Ellos aprendieron a hablar del Dios triuno y no andaban con cuentos como nosotros, que haciendo doctrinas y inventándonos cosas, ¿verdad? Ellos al grano, que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y la guianza del Espíritu esté con vosotros. Y yo les dije cuando hablamos de esa primera cosa que debemos de aprender a despedirnos de esa manera. Y en algunas partes está al introducirse también. O sea que el saludo del Dios triuno era un saludo apostólico. Lástima que hoy día muchos dicen, nosotros predicamos la doctrina apostólica, y pura mentira, porque los apóstoles saludaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No los de ahora, dice, como dicen tú, solo la paz de Cristo. Y dejan al Padre a un lado y al Espíritu por otro. Nuestro saludo debe ser completo. Y los latinos nos distinguimos en saludar mucho. Después de un minuto de habernos visto, empezamos a decir las cosas. Porque, ay, ¿cómo estás? ¿Y cómo está la familia? ¿Y hasta cómo está la mascota? ¿Verdad? Ya después, ¿cómo te va? Somos buenos para saludar. Entonces no se les olvide que la primera cosa es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu. La segunda cosa es que Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios quiere que entendamos eso, ¿verdad? Porque por un lado entendemos que Jesús es Dios. Y luego nos preguntamos, pero ¿cómo si Jesús es Dios, tiene Dios? Porque así lo declara la Biblia. La Biblia dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros no ponemos atención a la palabra, nosotros no sabemos qué es lo que Dios nos está enseñando. Pero Pablo dice,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, si no que Jesús es Dios, pues, pero es que Dios, aparte de que quiere que entendamos que Él es Dios, quiere que entendamos que también es hombre. Esa es una verdad profunda del Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento Dios es creador, pero en el Nuevo Testamento Dios es criatura. Entonces, eso es muy importante para todo evangélico, para todo cristiano, entenderlo, que en el Antiguo Testamento Dios está revelado como Dios, pero en el Nuevo Testamento está revelado como hombre. Entonces, el Dios hombre, ese es el único Dios verdadero de todo el universo, y no nos debemos de hacer bolas. La tercera cosa es que Él es un Dios de gloria, lo cual significa que es un Dios de expresión, porque en el último mensaje les expliqué que cuando Dios está escondido, Él es Dios. Si usted no puede ver a Dios, ese es Dios, aunque no lo pueda ver. Pero cuando Dios está escondido, Él es Dios. Pero cuando Él da señales que existe, esa se llama gloria. Entonces Dios ya no se llama Dios, se llama gloria. Ese es otro nombre de Dios, gloria. Dice que el pueblo de Israel vio su gloria. Dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Entonces, por favor, yo quiero que ustedes sepan que cuando se habla del Dios de gloria, estamos hablando de un Dios que se manifiesta. Si usted habla de ver la gloria de Dios, es que Él se manifieste. Cada vez que Dios se manifiesta, Él es el Dios de gloria. Pero Él es Padre de gloria también. Esa es la cuarta cosa. Entonces, como Padre de gloria, tiene que tener una expresión. Si Dios es tu Padre, Él es Padre de gloria, tú tienes que expresarlo, porque Él es tu Padre. Amén. Pues hoy vamos a hablar de que Dios como Padre, escuchen bien, esta es la quinta cosa. Dios como Padre dice que toda familia toma nombre de Él. No, esa es la quinta. La cuarta, se las voy a repetir pues. Se las voy a repetir. La primera es que Él es Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo. La segunda, que Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La tercera, que Él es Dios de gloria. La cuarta, que Él es Padre de gloria. La quinta, ahora, es que Dios como Padre, escuchen bien, Dios es Padre de cada familia en los cielos y en la tierra. Oigan esto pues, por favor, porque hoy va a estar muy interesante el mensaje. Hoy necesito que usted pare bien sus orejitas, porque el mensaje de hoy es muy, muy, muy interesante. Vamos a leer Efesios 3, 14 y 15. Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, oigan eso pues, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De quién toma nombre toda familia en los cielos y la tierra? De Dios. Vamos a volverlo a leer. 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que como Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es Dios. Amén. Como Padre. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 15. El Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios es el Padre
de toda la creación, en los cielos y en la tierra. Amén. Él es el Padre. Él es papá allá arriba y Él es papá aquí abajo. Y Él es papá del Señor Jesucristo. Y Él es papá tuyo. Amén. Tu tata. Él es tu tata. Dios es tu tata. Dios es tu papá. ¿Ok? Ahora, noten esto porque la mayoría de cristianos tienen un evangelito. Un evangelio bien diluido, bien pobrecito. O sea que casi no conocen el propósito de Dios. Porque vamos a hablar de las familias. Las familias de Dios. Vamos a ir a un versículo porque yo me voy metiendo poquito a poco para que después nos cubra el agua y si ya nos cubre totalmente tenemos que nadar. Cuando el agua llega a los tobillos, pues uno fácil camina. Llega a las piernas, camina fácil. Hasta aquí nos puede llegar y caminamos todavía, pero cuando ya nos cubre hay que nadar. Y hoy vamos a nadar. Ahorita no vamos a estar así muy superficiales. Vamos a ir a Hechos 17, 28. Hechos 17, 28. Vamos a ir despacito, despacito. Hechos 17, 28. Cuando todos lo tengan me pueden decir amén. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Fíjese lo que está explicando aquí el escritor de Hechos. Dice que en ese tiempo que se escribió Hechos, algunos de los poetas decían que todos eran hijos de Dios. Somos, dice, porque linaje suyo somos. Ustedes saben que eso ha corrido a través de toda la historia. La gente dice, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Y hasta los poetas de ese tiempo decían, somos linaje de Dios. Y el escritor de Hechos lo repite, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Muy bien. Entonces vamos a leer el 17:26 también. 17:26, porque queremos entender bien la palabra. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea que todos tenemos la misma sangre, solo de diferente tipo, pero es la misma sangre, roja, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir, porque quiero que entendamos bien, hermanos, porque de acuerdo al versículo que leímos para introducirnos, porque por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Porque todos los hombres toman nombre del Padre Celestial. Pero no solo los hombres, sino hasta los ángeles. Entonces, vamos a entender primero que hay una clase de hombres regulares. Yo lo voy a ir explicando despacio. Por favor, oren por mí porque no es fácil tener una mente ordenada para explicar las cosas. Uno tiene que estar pensando. Imagínense ustedes tranquilitos solo reciben y yo estoy viendo todo el aparatalquito y a dónde me voy y cómo les explico. Y ustedes ya solo oyen de mis labios las cositas bien ordenaditas, pero yo estoy en un laberinto. Yo estoy en una selva que a veces no tiene ni salida. Pero yo sé que ustedes oran y dicen, Señor, dale sabiduría a este hombre para que me bendiga con esta palabra.
Gracias a Dios. Entonces yo quiero que ustedes vean porque de acuerdo a la palabra de Dios hay hombres naturales, hay israelitas, hay ángeles y hay iglesia. Y todos son llamados hijos de Dios. Noten pues, porque esto les ayuda a ustedes a ver que todos los humanos entran por Adán. Por eso leí que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea que aquí en este mundo entran hombres. Pero ya les dije que a este mundo entran hombres naturales, que usted los va a descubrir en la Biblia, que dice que nunca fueron programados para ser salvos. Oiga eso. Pero aquí entran también los israelitas. Y aquí también entra la iglesia. Y hasta entran engendros de ángeles caídos. Oigan eso pues, porque ustedes tienen que saber en qué ambiente se mueven. Ustedes tienen que saber que aquí en este mundo, especialmente en el tiempo que estamos viviendo nosotros, que no sabemos ni quién es quién. Usted puede estar viviendo de vecino con un hijo del diablo. Y hasta de repente que algo pasó, se dio cuenta. Y tan tranquilo que se veía. Ahorita hay una noticia ahí de última hora de una pareja de viejitos que los desaparecieron y que le tuvieron que botar al vecino la casa con tractores de la policía porque se desapareció esa pareja y descubrieron que ese vecino los descuartizó y los tenía escondidos ahí en un búnker abajo de su casa, y ahí también se escondía él. En Redlands, ¿verdad tú? Sí. Entonces, por favor, no se asusten de lo que pasa en esta tierra, porque para eso les está explicando su pastor. ¿En qué ambiente vive usted? ¿Ok? Todos los humanos entran a través de Adán. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todo. Para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, sus años que deben de vivir y los límites de su habitación. O sea que no vayan a creer ustedes que está fuera del control de Dios. Dios tiene el control de toda la humanidad, de toda. Pero usted debe entender que aquí a esta tierra, de acuerdo a la Biblia, entran hombres naturales. Entra Israel, que es un pueblo, y entran a engendros de Satán, que son ángeles caídos mezclados con mujeres, y entran también los cristianos, la iglesia, que son la esposa de Cristo. ¿Aló? Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que Dios explica por medio de la historia de Adán. Dios nos pone a un Adán para que nosotros entendamos cómo es que los hombres entran aquí. Primero que todo, usted debe de saber acerca de la preexistencia. Porque si usted no entiende la preexistencia, entonces usted no va a saber qué es lo que Dios está desarrollando aquí en la tierra. Porque Dios está desarrollando aquí en la tierra lo que ya existió en la vida del Espíritu. Entonces Dios nos explica por medio de Adán, y vuelvo a repetirles que los cristianos que son de kinder, los cristianos que son infantes, pues ellos tienen que tragarse la historia en una forma elemental. Como cuando a ustedes les enseñaron que la cigüeña traía a los niños y ustedes en determinado tiempo lo creyeron. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna madurez.
Pero cuando ustedes ya fueron a la escuela y ya las malicias empiezan a crecer y todo, de repente dice lo que le enseñan a uno que los niños vienen de la cigüeña, y dice, si mi papá y mamá los hacen, dice, ¿verdad? Ya entonces ya las cosas entran en otra esfera. A usted le pueden haber contado de la Caperucita Roja y usted lo creyó. Le contaron la historia de Blancanieves y los 7 enanitos, ¿verdad? Y todo uno lo creía. Pero ya cuando empezaste a pensar y razonar y todo, dice, eso es de niños. Pues lo mismo es en la Biblia. Dios, la Biblia se la da a los cristianos cuando son niños. Y por eso cuando alguien es niño y empieza a leer la Biblia, pues todo lo cree como historias, porque la realidad es que Dios en la Biblia le cuenta a uno historias, pero depende de la edad que usted tenga para entenderlas, ¿verdad? Por ejemplo, Dios le dice que Eva se comió una manzana. Y usted, yo no sé cuánto tiempo, yo ya pasé de la manzana, hermano. Yo no me quedé en la manzana, porque muchos cristianos todavía están en la manzana, ¿verdad? Y creen que lo que se comió Eva fue una manzana. Pero miren pues cómo es Dios, porque Dios le entra a uno desde el kinder hasta donde se gradúe, ya con un conocimiento pleno de las cosas. Entonces muchos cristianos creen que que Dios castigó a Adán y a Eva por comerse una manzana, cuando realmente fue por haber fornicado. Porque si hubiera sido por la manzana, le tenían que poner un bozal. Y que yo sepa, a Eva no le pusieron bozal. A Eva le pusieron le taparon sus partes honorables, ¿verdad? Entonces hay que usar pues el discernimiento del Espíritu, porque Dios castigó a Eva porque tuvo un hijo con el diablo. Es que cuando ya usted entiende la Biblia más profundamente, usted empieza a ser un cristiano que empieza a renunciar de la religión y dice, híjole, todos los años que he perdido. ¿Sí? Porque uno de cristiano pierde muchos años, muchos, hermanos. Yo conozco hermanos que dicen, hermano, tengo 40 años de ser cristiano y hasta ahora que estoy oyendo eso que usted dice. Y yo le digo, ya viste, por no juntarte conmigo. Si te hubieras juntado conmigo desde hace años, conocieras la Biblia mejor, le digo. Porque yo un día me junté con otros que sabían más que yo y dije, wow, estos sí saben. Y me les prendí y aprendí. Entonces, dale gracias a Dios si Dios te ha puesto en un ministerio que escudriña la palabra. Entonces, noten que, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea que todo entra por Adán a este mundo, hasta los hijos del diablo. Y si tú crees que estoy mintiendo, lee tu Biblia, por favor. Eso sí te voy a pedir. Lee tu Biblia, por favor, porque me vas a juzgar. Y no estoy diciendo de ti tú que estás aquí, sino del que me está oyendo en el Facebook, en el YouTube, porque muchos de ellos solo me oyen para criticarme y para pelear conmigo y para decir que no estoy enseñando la verdad. Pero ustedes que escudriñan junto conmigo saben que cada día nos apegamos más y más y más a la verdad. A través de Adán y Eva nacen los hijos de Dios y nacen los hijos del diablo. Entonces quiere decir que todo entra por Adán. Todo entra por Adán. Pero yo quiero que ustedes noten que a todos los que vienen aquí a la tierra, Dios les dice que son sus hijos. Por eso usted, cuando quieran discutir con usted, cuando quieran pelear con usted, no, que el que no acepta a Cristo no es hijo de Dios. No es hijo de Dios de esa categoría, pero es hijo de Dios de la categoría de creación, ¿verdad? Porque todo lo que Dios creó
es su hijo. ¿Usted cree que Caín no era hijo de él? Sí, era hijo de él, pero también era hijo del diablo. O sea que hay peligro, porque uno puede actuar de las dos maneras. Uno en el hombre viejo actúa como un hijo del diablo, pero en el espíritu actúa como hijo de Dios. O sea que las semejanzas ahí están. Amén. Entonces, quiero decirle que nunca me imaginé estudiar la Biblia profundamente. Yo nunca me imaginé que me iba a tocar a mí estudiar la Biblia profundamente, ni mucho menos nunca me imaginé que me iba a encontrar en momentos como que estaba tocando un laberinto o como que estaba metido en un camino sin salida. ¿Sí? Y por eso le dije un día, igual que el apóstol, oh Señor, cuán inescrutables son tus caminos. Entonces le doy gracias a Dios porque el año 2023 para mí fue un año de mucha bendición, porque Dios me abrió a mí mi entendimiento para que yo pudiera ver con claridad Isaías 43:7. El año 23 para mí ese versículo se volvió un versículo de diamante. Y usted creyó que iba a decir de oro, pero para no aburrirlo, de diamante. Todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Cuando yo leo la Biblia y de repente me encuentro con algún obstáculo porque digo, Señor, pero si tú ya me revelaste tan claramente que tú creaste al hombre, que tú lo hiciste y tú lo formaste, por favor ayúdame, porque si no me ayudas, no voy a poder enseñar con autoridad tu palabra, ni voy a poder convencer a los hermanos. Dame por favor las explicaciones. Y por eso fue que estudiando poquito a poco, yo descubrí Lucas 3:38. Miren lo que dice Lucas 3:38. Lucas 3:38. Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán está reconocido en la Biblia como hijo de Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, a través de él nacen no solamente los hijos de Dios, sino los hijos del diablo. O sea que Dios no tiene problema en llamarlo hijo de él, aunque le nazcan hijos de la categoría del diablo. ¿Cuántos dicen amén? O sea que no te sientas mal si tienes hijos mal portados, ¿verdad? Porque muchos se sienten mal y dicen, ay, es que mis hijos son mal portados. Hermano, yo nunca me he sentido mal cuando mi hijo se porta mal porque yo me he portado mal. Pero muchos son tan engañándose a sí mismos. Se ponen tristes cuando sus hijos están mal portados y se les olvida que los hijos son así porque ellos fueron mal portados también, ¿verdad? Entonces no nos debe de asustar nada de que nuestros hijos son mal portados, porque el que más hijos mal portados tiene es Dios. ¿Soy yo? ¿Aló? Y no podemos hacer nada. Usted no puede hacer nada, absolutamente nada, para cambiar a sus hijos. Ellos son como son, porque de una sangre nos hizo Dios a todos y nos ha prefijado nuestros tiempos y nos ha marcado nuestros límites, y Él sabe lo que dejó venir para acá. Porque todo lo que vino para acá es porque ya estuvo allá. Todo lo que vino para acá es porque ya estuvo allá. Entonces usted entra aquí de acuerdo a la categoría que usted fue allá. Por eso es que gracias a Dios, hermano, que la iglesia es escogida y predestinada. Pero vamos a leer versículos porque si no usted va a estar más serio
conmigo que nunca. Entonces, primero entendemos que todos los hombres naturales, todos los hombres que no son de Dios, entraron a través de Adán. ¿Qué usamos de base? Entró Abel y entró Caín. Dos clases totalmente distintas de hombres, uno hijo de Dios, el otro hijo del diablo. Pero los dos entraron por el mismo canal. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito de Israel, pues. Vamos a Isaías 63:16. Isaías 63:16. Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Fíjese cómo hablan los israelitas. Los israelitas dicen, Abraham ni caso nos hace. Israel ni nos quiere conocer, pero tú eres nuestro Padre. De acuerdo a la palabra de Dios, Israel reconoce que ellos tomaron nombre de Dios porque Él, veamos lo que dice el 64:8. 64:8, de ahí mismo. Mire cómo se identifica a Israel. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Israel reconoce, en otro versículo está, reconoce que Dios lo creó, reconoce que Dios lo hizo y reconoce que Dios lo formó. Entonces, usted tiene que entender, porque las clases de hombres que entran aquí, ya vio que entran hombres naturales, malvados y buenos. Hombres buenos y malos entran aquí. Aquí entra también otra clase de gente que se llaman israelitas. Otra clase de gente que se llaman israelitas. Pero aparte de eso, tenemos también lo que dice Job 1:6. Job 1:6. Va a ver usted que entran estirpes celestiales caídas, entran a nuestro ambiente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dios reconoce que Satanás es un hijo de él. Es un hijo caído. Igual que nosotros. Nosotros también somos hijos caídos. Y bien caídotes, dice el hermano Montalvo. Ya le iba a cambiar, ¿no? Montalvo. Si cuando hablo rápido se me escapan las letras porque soy de Guatemala. Dice mi esposa, le da risa porque un día yo bien contento. Buenos días, mis distingados hermanos. Mis distingados hermanos. Ay, hermanos, le digo, perdonen que se me zafó la letra. Bueno, entonces ya vieron ustedes que aquí a nuestra esfera, a nuestro ambiente, entran hombres naturales que no, más tarde vamos a entender que son gente que nunca fue destinada para ser salva. O sea que la Biblia misma dice, y estos que nunca fueron escogidos, entraron aquí. Aquí en la tierra hay hombres que nunca van a ser salvos. Nunca. Solo están aquí para hacernos la vida dura. ¿Ok? Y eso no es racismo. Esa es la pureza de la palabra de Dios. Pero aquí también al ambiente entraron los judíos. Y aquí al ambiente entran ángeles caídos. Pero aquí también entra lo precioso, Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, y ahí está hablando de la iglesia. Creados en Cristo Jesús. Israel no puede decir eso. A pesar de que nosotros al estudiar la Biblia vamos a encontrar que de ambos pueblos
Él hizo uno. Pero noten pues que en el tiempo Dios manifiesta cosas que vienen desde la esfera espiritual. Porque si uno lee cuidadosamente el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que Israel es su pueblo escogido. O sea que cuando Dios hizo, entonces noten pues que si nos vamos a la esfera espiritual, todos somos espíritus diferentes. ¿Me explico? ¿Me explico? Que aún aquí en la tierra todos somos hombres con una misma sangre, en la vida del espíritu somos de diferentes estirpes. ¿Ok? Somos de diferentes estirpes. Entonces esto nos va a mandar a Colosenses. Y vamos a irnos a Colosenses 1 y vamos a ir leyendo despacito desde el versículo 15. Recuérdense que aquí venimos a estudiar la Biblia. Y por eso los textos ahí están siempre en la pantalla, para que ustedes vean que no estamos hablando nada humano, nada de invención nuestra, sino la palabra de Dios. Yo todo el tiempo pongo los versículos para que ustedes vean que solo estamos descubriendo lo que Dios nos revela. Jesucristo, sí. Cuando dice estirpe, está hablando como de raíz. Estirpes son clases. Clases de gente, clases de seres. Él es la imagen del Dios invisible. Solo fíjense pues, está hablando de Cristo. O sea, usted mira a la persona de Cristo y le dice Dios, Él es la imagen del Dios invisible, pero noten bien lo que nos revela la palabra. Dice, el primogénito de toda creación. Oigan eso. Él es el primogénito, el número 1 de toda creación. Y aquí el contexto nos va a decir cuántas creaciones tiene Dios. Y Él es la cabeza de todas. Él es la cabeza de todas. Sigamos leyendo, versículo 16. Porque en Él, escuchen bien por favor, porque muchos tienen un concepto de Cristo muy escaso, muy estrecho, muy pequeñito. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Dicho en otras palabras, todos los que toman nombre de Dios fueron creadas en Cristo Jesús. Todas. Todo lo que fue creado en el cielo y en la tierra, todo toma nombre de Dios por medio de Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Una creación se llaman tronos. Puros reyes, puros reyes. Sean dominios, otra clase. Principados, otra clase. Potestades, otra clase. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Salga de este mundo, métase a la esfera espiritual, porque ahorita estamos en el cielo. Estamos metidos en el cielo, viendo que cuando Dios creó todo, por medio de Él y para Él. Él es el primogénito de toda creación. Solo por favor piense lo que es Cristo, pues, porque yo le dije, hermano, yo le puedo hablar a usted de Cristo, pero ¿qué clase de Cristo le vino? ¿De qué tamaño está el Cristo que usted dice que está en su corazón? Porque yo hermano, a veces digo, pobrecitos nosotros los cristianos, teniendo un Dios que grandioso, grandísimo, vivimos como por dioseros, hermano. Espiritualmente hablando, vivimos en una miseria espiritual, hermanos. Y Dios revelándonos, mire,
dándonos revelación y revelación. Porque ustedes dijeron, vamos a ir hoy y ya sabemos qué va a decir el hermano Carrillo. Ni sabían qué iba a decir hoy. De verdad ustedes no sabían, ni yo sabía qué iba a decir, mucho menos ustedes. Imagínate. Espérate. Este todo lo quiere saber. Let me know. Wait. You have to wait. We go little by little. We go little by little. Vamos despacito, querido Noah. Siga viniendo. Siga viniendo. Todos pasamos por Adán. Todos. Pero noten pues que hasta ahora estamos viendo que hay dominios, hay principados, hay potestades, pero hay iglesia. Hay iglesia, hermano. Ahora, lo que cuesta entender humanamente hablando es ¿cuándo fue el momento que Dios creó a Cristo? Eso cuesta entender, porque la Biblia revela que el Padre es eterno, que el Hijo es eterno y que el Espíritu es eterno. Entonces a nosotros nos cuesta entender cuándo se inicia algo en Dios. Y aun cuando Él nos dice, cuando aparece un Melquisedec que recibe los diezmos del botín de lo que le habían quitado a Lot, dice que ese Melquisedec no tiene padre, ni tiene madre, ni tiene principio de días. Por eso es que nos cuesta a nosotros entender cuándo es algo creado. Porque Dios nos dice, ok, yo te crié. Pero y luego te dice que eres eterno cuando te crió. Porque casi todos los cristianos entienden que Cristo es eterno, pero no entienden que Cristo es la iglesia. Imagínense usted eso. 1 Corintios 12:12. Imagínense eso ustedes, que dice la Biblia que Dios Padre creó a Cristo. Y luego nos dice que Cristo es la iglesia. Entonces eso nos debe de ayudar para entender nuestra eternidad. Nuestra eternidad. Porque nosotros, al entender bien la Biblia, te das cuenta que eres eterno. Mira, descubrir eso. Hace poquito me escribió un hermano jovencito, no está tan joven, Brian, ¿me estás escuchando? Dios te bendiga. Sí, Brian es bien estudioso de la Biblia. Y yo creo que sí, mucho tiene unos sus 30 años. Y él me escribió y me dijo, pastor, dice, cada día que estudio los escritos que usted ha hecho, me doy cuenta que soy eterno y que yo antes no entendía eso. Y ahora dice, Dios me ha permitido saborear lo que soy eterno. Mire, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, eso es el cuerpo físico, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El que me diga a mí que la iglesia no es Cristo, está ignorando la Biblia. La Biblia en su pureza dice que la iglesia es Cristo. Y por eso le doy gracias a Dios, porque Efesios 2:10 dice que yo fui creado en Cristo Jesús. Yo soy parte de la iglesia igual que usted. Usted fue creado en Cristo Jesús. Entonces, al entender que somos creados en Cristo Jesús, nosotros podemos entender todo esto que estamos hablando. Porque entonces sabemos que nosotros venimos de una creación en la esfera espiritual.
Pero solo imagínese a la creación que usted pertenece, mi hermano. Si esto, mire, no crea que a mí me ha hecho llorar, a mí me ha hecho gemir, a mí me ha hecho, cuando yo digo, Señor, ¿cómo es posible que nosotros en Cristo somos parte tuya? Y está tan claro en la Biblia que nos creaste a tu imagen y tu semejanza, y nosotros somos tan, iba a decir tan, pero mejor no lo digo porque después me regañan. Me regañan, pero somos tan limitados, tan escasos, tan estrechos, que no alcanzamos a ver, porque como la mayoría de teólogos dicen que Jesús es eterno, pero que nosotros no, y todo el mundo lo cree. Todo el mundo cree que no es eterno. Toda la iglesia, el 90% de la iglesia se traga que no es eterna. Pero pregúntele, y los teólogos dicen, Cristo sí es eterno. Cristo sí es eterno. Entonces, ¿para qué nos enseña la Biblia que nosotros morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Cómo va a explicar usted eso si no entiende que usted fue creado en Cristo Jesús? Creado en Cristo Jesús. Lo único es que la creación de Dios no tiene principio de días, ni tiene fines de días, ni tiene padre, ni tiene madre. Quiere decir, hermano, que usted tiene que pedirle a Dios discernir esa revelación. Eso solo en su espíritu lo puede discernir y decir, wow, Señor, aunque no me das fechas, yo estoy entendiendo que eterno es eterno. Eterno es eterno. Y yo hasta me he atrevido, hermanos, a usar a Job. Y les decía, hermanos, Dios le preguntó muchas cosas a Job y Job no le podía contestar. Job no le podía contestar. Y le dijo Dios, siéntate allí porque yo te voy a preguntar y si me contestas eres sabio. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé a los ángeles? Hermano, si Job hubiera sido como el hermano Carrillo, yo sí le hubiera contestado, yo estaba en Cristo. Yo estaba en ti. Y el Señor que no hubiera podido escribir Job. Por eso no me permitió nacer en el tiempo de Job, porque de metiche hubiera andado yo ahí. Yo hubiera andado diciendo, yo sí sé, yo sí sé. Yo estaba en Cristo. Aleluya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Tú fuiste creado en Cristo Jesús. Y ahí dice, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que andes en ellas. Entonces, si nosotros leemos cuidadosamente todos los versículos que nos muestran cómo vienen los hombres naturales aquí, cómo vino Israel, cómo vinieron los ángeles, caídos y no caídos, porque aquí a la esfera nuestra pueden entrar ángeles caídos y ángeles no caídos. ¿Y cómo entró la iglesia, hermano? Usted ahora es parte de este mundo. Y por eso le dice que aunque está en el mundo, usted no es del mundo. Aleluya. Y pues gracias a Dios porque en esta mañana estamos entendiendo y vamos a regresar a Colosenses 1 y creo que nos toca ya el 16 más o menos, vamos a verlo ahora, 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza, Él es el esposo. Nota pues que la Biblia no te engaña.
La Biblia te dice que Cristo es tu cabeza. Y Él no solo es cabeza de la iglesia. Él es cabeza de los dominios. Él es cabeza de las potestades. Porque todo fue creado en Él y para Él. Esas son esposas de Él. Y todas infieles. Dominios caídos. Se le cayó la esposa a Cristo. ¿No el diablo era de Cristo? Se le cayó. Y la iglesia también, hermano. Pero no se ponga triste. Ese es el plan. Ese es el plan. Hasta le da un libro entero que se llama Oseas. Una esposa fornicaria. Para que vean, pues, dijo aquel, las esposas del Señor todo el tiempo han sido fornicarias. No te vas a creer muy puro. Hay algunos que aceptan a Cristo y como son niños en Cristo, ayunan unos 2 días y se sienten que son mejor que Dios. Casi no hay aménes, dijo aquel. Si esto no es religión, hombre. Esto no es como muchos tienen la idea. Por eso es que yo desafío a un montón de cristianos y les digo, hey, ya hombre, deja de estar jugando carritos y muñecas. Métete a la palabra y descubre el Dios que tienes en tu corazón. Tú tienes un Dios grandioso dentro de ti. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero en el contexto ya nos dijo que Él es la cabeza de todos los demás, porque también ellos fueron creados en Él. Pero aquí particularmente le habla a la iglesia y le dice, iglesia, Él es tu cabeza, Él es tu marido, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermano, de acuerdo a la Biblia, nadie ha resucitado glorioso. Oiga lo que estoy diciendo. Porque algunos dicen, sí, ya resucitó Lázaro. Sí, pero se volvió a morir. El único que ha resucitado para nunca más morir es nuestra cabeza. Falta que resucite el cuerpo. Todos nuestros hermanos, en toda la época, en toda la historia, todos los cristianos en toda la historia, se murieron, pero no han resucitado. ¿Están en Cristo? Sí, están en Cristo. Pero hay que aprender a explicar la Biblia correctamente, ¿verdad? Porque nosotros somos seres tripartitos. Tripartitos. Y cuando nosotros nos morimos, una parte va para un lugar, otra va para otro y otra para otro. Pura Biblia. Deje a un lado los adventistas. Los adventistas te van a dar un concepto adventista. Los judíos te van a dar un concepto judío. Los pentes te van a dar un concepto pente. Mejor apégate a la Biblia. Porque la Biblia sí te enseña con claridad a dónde va cada parte de uno. Dice que el espíritu de nosotros vuelve a Dios, quien lo dio. Vuelve a Dios, quien lo dio. Cuando uno se muere, fíjese pues, porque tienes que aprender a enseñar la Biblia correctamente, porque si no se te hace una bola que ni tú mismo sabes ni para dónde agarrar. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Inmediatamente que nosotros nos morimos, Pablo te dice, presentes con Cristo. Presentes con Cristo. El espíritu presente con Cristo. Pero ahí
ahí tienes que saber enseñar la Biblia, hermano. Porque muchos creen que están presentes absolutamente. Y que si al estudiar la Biblia están presentes relativamente. Ustedes ya saben que el hermano Carrillo usa palabras que no usan los cristianos y por eso no les entienden. Dice Eclesiastés, el predicador buscó las palabras para darse a entender. Presentes con Cristo, el Espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Usted vuelve a Dios relativamente, está con Cristo, porque usted está en Cristo eternamente. Vuelve a su lugar. Y su alma al Hades, a esperar turno para resucitar. Y su cuerpo en el polvo, porque de allí mismo, del polvo, lo van a sacar otra vez. Tiene que venir el Espíritu con Cristo. Por eso dice la palabra claramente: traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Te moriste en Él? Regresaste como espíritu a Él. Ahí te tiene Él. Cuando Él regrese, Él viene y ¿qué va a hacer? Va a soplar el polvo. Millones de gente va a resucitar. Lo mismo de Génesis, soplan el polvo. Cuando Él regrese, Él es el espíritu vivificante, Él es la resurrección y la vida. Él viene y como Él es el primogénito de la resurrección, entonces Él viene y va a soplar el polvo de la tierra. Y al soplar el polvo de la tierra, el alma que se negó se junta con ese cuerpo. El soplo es el espíritu, el polvo es la tierra, cuerpo glorificado unido al soplo es un ser viviente, un alma viviente. El que ama su alma, pero el que la pierde por causa de mí, la hallará. Entonces cuando el Señor sople, todo el que tiene derecho a que su alma haya sido redimida, a reinar con Cristo, pues. A reinar con Cristo. Más claro no canta un gallo, dice Marvin y Dani. Bueno, yo espero que el Señor los haya bendecido a ustedes en esta mañana y que sigamos adelante. Sigamos en su palabra. Hoy aprendimos que Dios, como Padre de cada familia en los cielos, Dios es el Padre de toda familia en los cielos y en la tierra. Todos tomamos nombre de Él. Todos. Si en caso no entendiste algo en esta mañana, no te preocupes, sigue viniendo. Sigue viniendo y vas a entender. Amén. Si Dios nos da vida, mañana en el Facebook hablaremos de la sexta cosa. La sexta cosa. Vamos a tomar la cena.